Nadie que entraba al puesto de la familia Espíndola después del anochecer volvía a salir caminando. Esta es la historia real de un crimen que el gobierno argentino intentó borrar durante más de 100 años. Un caso que involucra 11 desapariciones confirmadas, 37 sospechosas y un secreto tan perturbador que las autoridades provinciales decidieron quemar todos los archivos en 1902. Pero algunos documentos sobrevivieron. Lo que está a punto de escuchar fue reconstruido a partir de 3 fuentes. El diario personal del comisario Laureano Roca, confiscado y clasificado como material sensible hasta 2019. Los testimonios fragmentados de trabajadores saladeristas que presenciaron la investigación y las actas judiciales incompletas del Juzgado de Paz de Ojo de Agua, recuperadas del Archivo Provincial de Santiago del Estero en 2007. En 1899, en pleno corazón de las Salinas Grandes, entre la provincia de Córdoba y Santiago del Estero, existía un puesto de abastecimiento para viajantes. Era el único refugio en 200 kilómetros de desierto blanco. La familia que lo administraba se llamaba Espíndola. Jacinto, el patriarca de 52 años. Dominga, su esposa, de 43, y sus 5 hijos varones, entre los 14 y los 27 años. Durante casi 8 años vendieron carne seca, charqui, grasa y cueros a los arrieros que cruzaban el desierto salino rumbo a las minas de Famatina o las estancias del oeste cordobés. Pero esa carne no siempre venía de animales. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios. ¿Habías escuchado alguna vez sobre este caso? ¿Desde qué ciudad nos estás escuchando? Las Salinas Grandes son un infierno blanco, un desierto de sal que se extiende más de 6.000 kilómetros cuadrados entre 4 provincias argentinas. En 1899 no había rutas, ni postes telefónicos, ni patrullas. Solo el silencio mineral, el calor que deformaba el horizonte y una red dispersa de puestos donde los viajantes podían descansar, comprar provisiones y seguir adelante. El puesto de los Espíndola estaba ubicado en el extremo noroeste de las Salinas, cerca de un pozo de agua salobre llamado Pozo del Diablo. No aparecía en los mapas oficiales, pero todos los arrieros lo conocían. Era una construcción baja de adobe y paja brava, con un corral techado, un galpón lateral y un pozo con brocal de piedra. Jacinto Espíndola había llegado allí en 1891, huyendo de una acusación de abigeato en La Rioja. Con él venían su mujer, Dominga Zárate, y sus 5 hijos, Eusebio, Baltasar, Isaías, Clemente y el más joven, Fermín. Eran analfabetos, silenciosos, de rostros curtidos por el sol y miradas opacas. Según los registros del Juzgado de Paz, nunca tuvieron problemas con la ley. Pagaban sus impuestos cuando pasaba el recaudador, asistían a misa en Ojo de Agua 2 veces al año y comerciaban con normalidad. Pero a partir de 1897, algo comenzó a cambiar. Viajantes que habían pernoctado en el puesto empezaron a no llegar a sus destinos. Al principio fueron casos aislados, después una pauta. Y cuando la pauta se volvió evidente, las autoridades ya llevaban 2 años mirando hacia otro lado. La Argentina de finales del siglo XIX era un país en plena transformación. Buenos Aires brillaba con teatros europeos y ferrocarriles modernos, pero el interior profundo seguía siendo un territorio salvaje, olvidado, donde la ley llegaba tarde o nunca. Las provincias del norte, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Salta, eran feudos oligárquicos gobernados por familias terratenientes que operaban con impunidad total. En ese contexto, las Salinas Grandes eran una tierra de nadie. Cruzarlas era necesario para el comercio entre las minas del oeste y las ciudades del este, pero era un trayecto peligroso. Los arrieros viajaban en grupos pequeños, con mulas cargadas de minerales, cueros, tabaco o sal. Algunos eran contrabandistas, otros desertores. Muchos llevaban dinero en efectivo, porque no había bancos en el desierto.
y todos dependían de los puestos de abastecimiento para sobrevivir. Los Espíndola eran una familia típica de la región, mestiza, pobre, invisible. Jacinto Espíndola había nacido en un rancho cerca de Chilecito, La Rioja, en 1847. Había trabajado como peón rural, tropero y esquilador, hasta que fue acusado de robar ovejas de una estancia en 1891. Nunca hubo juicio, pero la acusación bastó para que la familia huyera hacia el este, buscando un lugar donde nadie los conociera. Encontraron ese lugar en Las Salinas, con el permiso informal del comisario de Ojo de Agua, un poblado a 80 kilómetros al sur. Jacinto levantó su puesto cerca del Pozo del Diablo. El agua era mala, pero suficiente. Había leña de algarrobo en las márgenes del salar, y los viajantes necesitaban un lugar donde detenerse. Durante los primeros años, el negocio fue legítimo. Los Espíndola compraban cabras y ovejas a los puesteros vecinos, las faenaban, salaban la carne y la vendían como charqui. También vendían cueros, grasa para enjabonar ruedas y agua, aunque turbia, a precios justos. Los viajantes hablaban bien de ellos, no eran amables pero tampoco hostiles, simplemente existían, como el salar mismo. Dominga Zárate, la matriarca, era una mujer pequeña, de rostros angulosos y manos encallecidas. Había perdido 3 hijos en el parto antes de llegar a Las Salinas. Los 5 que le quedaban eran su orgullo y su condena. Según el testimonio de un arriero llamado Esteban Lucero, quien pernoctó en el puesto en 1896, Dominga no hablaba casi nunca, pero miraba a los hombres que llegaban con una intensidad que perturbaba. «Te estudiaba como si estuviera pesándote», declaró Lucero años después ante el comisario Roca. «No te veía como persona, te veía como mercancía». Los hijos eran copias del padre, altos, fuertes, de hombros anchos y movimientos lentos. Eusebio, el mayor, tenía 27 años en 1899 y era el único que sabía leer su propio nombre. Baltasar e Isaías eran mellizos, de 23 años, idénticos hasta en la cicatriz que ambos tenían sobre la ceja izquierda. Clemente tenía 19 y Fermín, el menor, apenas 14. Pero ya medía más de 1,80 m y podía cargar un buey muerto sobre los hombros. En 1897 algo cambió. Según los registros del almacén de Ojo de Agua, los Espíndola dejaron de comprar animales para faenar. Sin embargo, seguían vendiendo carne seca, cueros y grasa. El tendero, un gallego llamado Ramón Suárez, lo anotó en su libro de cuentas, pero no le dio mayor importancia. Asumió que los Espíndola habían encontrado otro proveedor, tal vez más barato, pero no había otro proveedor. Lo que había era una nueva fuente de materia prima, una que no exigía pago, ni registros, ni preguntas. En mayo de 1898, un arriero llamado Nicolás Heredia salió de Andalgalá, Catamarca, rumbo a Córdoba. Llevaba 4 mulas con cobre de las minas y una bolsa de cuero con 300 pesos en monedas de plata. Según su itinerario, debía hacer una parada en el puesto de los Espíndola para abastecerse de agua y descansar una noche antes de cruzar la última mitad del salar. Nicolás Heredia nunca llegó a Córdoba. Su familia esperó un mes antes de presentar la denuncia. El comisario de Ojo de Agua envió un rastreador que encontró las huellas de las mulas entrando al puesto de los Espíndola, pero ninguna saliendo. Cuando le preguntaron a Jacinto, este respondió que Heredia había pasado solo unas horas, comprado agua y seguido adelante al anochecer. Iba apurado, dijo Jacinto, no quiso quedarse a cenar. El rastreador no encontró nada más. El viento del salar borraba las huellas en cuestión de horas. Sin cuerpo, sin testigos, sin pruebas, el caso se cerró como desaparición en tránsito. Una más entre decenas que ocurrían cada año en las rutas del interior. Pero no fue la última. Entre mayo de 1898 y septiembre de 1899, 11 hombres desaparecieron en circunstancias idénticas. Todos habían hecho escala en el puesto de los Espíndola.
Todos viajaban solos o en grupos muy pequeños y ninguno llegó a su destino. 11 casos documentados, 37 más, según testimonios orales que nunca fueron registrados oficialmente, y en todos ellos el mismo patrón. Entraron al puesto después del anochecer y nunca volvieron a salir. No fue ignorancia, fue complicidad. El comisario de Ojo de Agua en 1899 se llamaba Emilio Brandán. Tenía 41 años, había heredado el cargo de su suegro y cobraba su salario de la gobernación de Santiago del Estero con 2 meses de retraso. Su jurisdicción cubría más de 10.000 kilómetros cuadrados de desierto, salinas y monte, con una población dispersa de no más de 1.200 almas. Brandán sabía que algo estaba ocurriendo en el puesto de los Espíndola. Según el diario personal del comisario Laureano Roca, quien lo reemplazó en octubre de 1899, Brandán recibió al menos 7 denuncias formales de desaparición entre 1898 y 1899, todas relacionadas con el mismo puesto. También recibió visitas de familiares desesperados que venían desde Catamarca, La Rioja y Córdoba buscando a sus muertos. Y no hizo nada. ¿Por qué? La respuesta está en los registros de la gobernación, descubiertos en 2007 por la historiadora Marta Quinteros. Entre 1895 y 1900, la familia Espíndola pagó impuestos sobre la venta de carne, cueros y grasa por un valor aproximado de 2.000 pesos anuales. Una cifra modesta, pero suficiente para que el recaudador provincial siguiera visitándolos cada 6 meses. Y parte de ese dinero, según anotaciones cifradas en los márgenes de los libros contables, llegaba en forma de gratificaciones al comisario Brandán y al juez de paz de Ojo de Agua, un tal Dalmacio Ovejero. Mordida, coima, soborno. El sistema funcionaba porque todos obtenían algo. Los Espíndola podían operar sin supervisión, las autoridades locales cobraban su tajada y los desaparecidos eran hombres sin familia poderosa, sin abogados, sin voz política, arrieros, peones, vagabundos, carne prescindible. Pero había testigos. En agosto de 1899, un arriero llamado Teófilo Carranza llegó al puesto de los Espíndola acompañado de su sobrino, un joven de 16 años llamado Anselmo. Era tarde, casi las 8 de la noche, y decidieron quedarse a dormir. Jacinto les ofreció cena, charquí con maíz molido, y les señaló el galpón donde podían colgar sus hamacas. Anselmo declaró años después lo que ocurrió esa noche. Estábamos por dormir cuando escuché un ruido extraño, como un quejido. Venía del corral del lado de atrás del puesto. Le dije a mi tío, pero él me mandó a callar. Dijo que serían las cabras, pero yo no pude dormir. Algo en ese lugar no estaba bien. El silencio era pesado, como si la tierra misma estuviera tragándose los sonidos. A la madrugada, antes del amanecer, Teófilo despertó a Anselmo y le ordenó preparar las mulas. No dio explicaciones, simplemente dijo, «Nos vamos ahora». Pagaron lo que debían, montaron y salieron al galope sin mirar atrás. Cuando estaban a varios kilómetros de distancia, Anselmo le preguntó a su tío por qué habían huido. Teófilo tardó en responder, finalmente dijo, «Porque vi huesos». Anselmo no entendió. ¿Huesos de qué? Humanos. Teófilo había salido a orinar a mitad de la noche y, en la oscuridad, tropezó con algo detrás del corral. Al agacharse, tocó lo que parecía una costilla. Cuando encendió un fósforo, vio fragmentos de huesos mezclados con ceniza y restos de cuero. No eran de animal. Eran demasiado largos, demasiado rectos. Eran fémures, tibias, costillas humanas. Teófilo no denunció. Tenía miedo. Sabía que en esa región desafiar a los Espíndola significaba desafiar también a las autoridades que los protegían. Así que siguió adelante, llevándose el secreto como un peso en el pecho. Pero no fue el único en verlo. En septiembre de 1899, un aguatero que abastecía los puestos cercanos pasó por la propiedad de los Espíndola para vender barriles. Se llamaba Fermín Ordóñez
Irónico, porque compartía nombre con el hijo menor de Jacinto, y era un hombre observador. Mientras Jacinto inspeccionaba los barriles, Ordóñez vio algo que le llamó la atención. Había cueros secándose al sol, muchos, más de los que una familia podría producir en un mes. Y entre ellos, algo inusual. Cueros que no parecían de cabra ni de oveja. Eran más grandes, más gruesos, con forma irregular. Ordóñez no dijo nada en ese momento. Pero cuando volvió a Ojo de Agua, comentó con otros comerciantes lo que había visto. Uno de ellos, el tendero Ramón Suárez, le confesó sus propias sospechas. «Hace 2 años que no me compran animales», dijo Suárez, «pero siguen vendiendo carne. ¿De dónde la sacan?». La pregunta quedó flotando en el aire. Nadie quería responderla. Mientras tanto, las desapariciones continuaban. En septiembre de 1899, desapareció un tropero llamado Santos Molina. En octubre, 2 hermanos que venían desde Belén, Catamarca. En noviembre, un desertor del ejército que huía hacia Chile. Todos ellos fueron vistos por última vez en el puesto de los Espíndola. Y entonces llegó el comisario Laureano Roca. Roca era de Buenos Aires, hijo de un abogado porteño y sobrino de un diputado nacional. Había sido destinado a Santiago del Estero como castigo administrativo después de un enfrentamiento con un superior. No conocía la región, no conocía sus códigos y no le debía favores a nadie. Eso lo convertía en el hombre más peligroso para los Espíndola. Cuando Roca asumió el cargo en octubre de 1899, lo primero que hizo fue revisar los archivos del comisariato. Encontró 7 denuncias de desaparición sin investigar, todas relacionadas con el mismo puesto. También encontró anotaciones marginales de Brandán, su predecesor, que indicaban pagos irregulares. Roca olió la sangre y decidió investigar. El 18 de noviembre de 1899, a las 6 de la mañana, el comisario Laureano Roca partió de Ojo de Agua con 2 ayudantes, un cabo llamado Feliciano Ríos y un rastreador mestizo de nombre Martín Chávez. Llevaban 3 caballos, provisiones para 5 días y una orden de inspección firmada por el juez de paz, quien, curiosamente, trató de disuadir a Roca argumentando que no había nada que investigar. Roca ignoró la advertencia. El trayecto hasta el puesto de los Espíndola duraba normalmente 2 días, pero Roca cabalgó sin descanso, llegando al anochecer del 19 de noviembre. Desde lejos, el puesto parecía un punto oscuro en la blancura infinita del salar. No había luces encendidas, solo el resplandor opaco de una fogata en el interior del rancho principal. Cuando se acercaron, los perros empezaron a ladrar. Jacinto Espíndola salió a recibirlos. Era un hombre corpulento, de barba canosa y ojos hundidos. Vestía bombacha sucia, alpargatas rotas y una camisa de lana sin botones. No mostró sorpresa ni temor, solo una calma espesa, casi animal. «Comisario», dijo Jacinto sin inflexión, «no esperábamos visita». Roca desmontó y le entregó las riendas a Ríos. «Vengo a hacer unas preguntas», respondió Roca, «sobre unos viajantes que pasaron por acá». Jacinto asintió lentamente. «Pasan muchos. No recuerdo todos los nombres». «No te pedí nombres todavía». El silencio se instaló entre ellos como una piedra. Dominga apareció en el umbral de la puerta, secándose las manos en un trapo. Sus ojos negros se clavaron en Roca con una fijeza perturbadora. Detrás de ella, los 5 hijos fueron apareciendo uno tras otro, como sombras. Eusebio, Baltasar, Isaías, Clemente, Fermín. Todos altos, todos silenciosos, todos con la misma expresión vacía. Roca sintió un escalofrío. No era miedo físico. Era algo más primitivo. La sensación de estar siendo evaluado, medido, valorado como presa. «Quiero ver el galpón», dijo Roca. «¿Por qué?», preguntó Jacinto. «Porque soy el comisario y puedo». Jacinto intercambió una mirada con Dominga. Ella asintió casi imperceptiblemente. Entonces Jacinto se dio vuelta y caminó hacia el galpón lateral. Roca lo siguió, con Ríos y Chávez flanqueándolo.
El galpón era una construcción baja de adobe y paja, con techo de torta de barro. Jacinto abrió la puerta de madera carcomida y se hizo a un lado. El olor que salió era nauseabundo, una mezcla de grasa rancia, sal, carne podrida y algo más. Algo dulzón, empalagoso, como sangre vieja. Roca encendió un farol y entró. El interior estaba repleto de cueros colgados en estacas de algarrobo. Había tiras de carne seca apiladas en el suelo, envueltas en arpillera. Había barriles con grasa, huesos amontonados en un rincón, cuchillos grandes clavados en un tronco. Todo parecía normal para un puesto de abastecimiento, pero el rastreador Chávez se arrodilló junto a los huesos y frunció el ceño. «Comisario», llamó en voz baja. Roca se acercó. Chávez sostenía un fémur largo, de superficie lisa. Lo había limpiado con la manga y ahora lo mostraba a la luz del farol. «Esto no es de cabra», dijo Chávez. «¿De qué es?» Chávez tragó saliva. «De hombre». El aire del galpón pareció congelarse. Roca tomó el hueso y lo examinó. No era experto en anatomía, pero había visto suficientes esqueletos humanos en su formación en Buenos Aires para reconocer uno. Ese hueso era humano, sin duda. Roca salió del galpón con el fémur en la mano y lo mostró a Jacinto. «Explícame esto». Jacinto lo miró sin parpadear. «Es de cristiano», dijo con simplicidad. «Los encontramos en el desierto. A veces la gente se pierde y muere. Juntamos los huesos y los quemamos. Es un acto de caridad». «¿Y por qué están mezclados con huesos de animales?» «Porque no tenemos tiempo de separarlos». La respuesta era tan descarada, tan fría, que Roca casi no pudo procesar. «¿Y los cueros?», preguntó. «¿También son de cristianos?». Jacinto sonrió por primera vez. Una sonrisa estrecha, sin humor. «No, comisario, esos son de cabra». Roca sabía que estaba mintiendo, pero sin pruebas directas, sin testigos, sin cuerpos identificables, no podía arrestarlo. Necesitaba más. «Vamos a quedarnos esta noche», dijo Roca. «Mañana seguimos revisando». Jacinto asintió. «Como guste». Esa noche Roca no durmió. Se quedó sentado en el galpón lateral, con el cabo Ríos y el rastreador Chávez, vigilando. Los tres sabían que algo estaba profundamente mal en ese lugar, pero también sabían que estaban en territorio enemigo. Eran 3 hombres contra una familia de 7, en medio del desierto, sin refuerzos posibles en al menos 2 días de cabalgata. Roca escribió en su diario personal esa noche: «He visto la maldad antes. La he perseguido, la he encerrado, la he juzgado. Pero nunca la había sentido tan densa, tan presente, como en este lugar. Los Espíndola no son solo criminales, son algo distinto. Algo que se ha adaptado a este desierto, que se ha vuelto parte de él. Me miran como si yo fuera la anomalía, no ellos». A las 3 de la madrugada, Chávez escuchó un ruido. Venía del corral, del lado posterior del puesto. Un sonido rasposo, como algo siendo arrastrado sobre la tierra. Los 3 salieron con los revólveres desenfundados. La luna estaba alta, iluminando el salar con una luz plateada y fantasmal. El aire era frío, cortante, y en el silencio absoluto del desierto, el ruido se escuchaba con claridad. Algo estaba siendo arrastrado hacia el pozo. Roca avanzó con cautela, seguido por Ríos y Chávez. Doblaron la esquina del corral y vieron una figura encorva tirando de un bulto pesado envuelto en arpillera. Era Fermín, el hijo menor. «¡Alto!», gritó Roca. Fermín soltó el bulto y se dio vuelta lentamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad. No dijo nada, solo se quedó mirando, inmóvil, como un animal nocturno sorprendido por una linterna. Roca se acercó al bulto y lo desenvolvió con la punta del revólver. Era un cuerpo humano, un hombre joven, de unos 20 años, con la garganta cortada de oreja a oreja. Aún sangraba. El hombre muerto se llamaba Gabriel Lucero. Era sobrino del arriero Esteban Lucero, el mismo que había dado testimonio años después sobre Dominga. Gabriel había salido de Andalgalá 3 días antes, rumbo a Córdoba, llevando una carta para un tío y 30 pesos en el bolsillo.
Había llegado al puesto de los Espíndola la tarde anterior pidiendo alojamiento. Roca lo supo porque encontró la carta en el bolsillo del cadáver. También encontró otra cosa: marcas profundas en las muñecas y los tobillos del joven, como si hubiera sido atado durante horas. Marcas de tortura. Cortes superficiales en los brazos, hechos con precisión, para sangrar lentamente sin matar de inmediato. Gabriel Lucero no había muerto rápido. Roca levantó la vista hacia Fermín, que seguía de pie, inmóvil, mirándolo con la misma expresión vacía. ¿Quién lo mató?, preguntó Roca. Fermín no respondió. ¿Quién?, repitió Roca apuntándole con el revólver. Todos, dijo finalmente Fermín. Su voz era grave, sin emoción. Todos lo matamos. Fue entonces cuando los demás aparecieron: Jacinto, Dominga, Eusebio, Baltasar, Isaías, Clemente. Emergieron de la oscuridad como espectros, rodeando a Roca y sus hombres. No llevaban armas visibles, pero no las necesitaban. Eran 7 contra 3, y conocían cada centímetro de ese lugar. «Comisario», dijo Jacinto con calma, «no debió venir». Roca apuntó su revólver hacia Jacinto, pero sabía que si disparaba, los demás lo destrozarían antes de que pudiera recargar. «Están arrestados», dijo Roca intentando mantener la voz firme. «Todos ustedes, por asesinato». Jacinto sonrió. «¿Arrestados? ¿Por quién? ¿Por Brandán?» Él sabía, todos saben, y nadie hace nada porque nosotros somos útiles. Limpiamos el desierto, nos llevamos lo que nadie reclama. «Matan gente inocente». «Inocente», repitió Jacinto, como si la palabra no tuviera sentido. «Los que vienen acá están solos, no tienen familia poderosa, no tienen abogados, son nadie. Y nosotros les damos un propósito. Los convertimos en alimento, en cuero, en grasa. Nada se desperdicia». Roca sintió náuseas. «¿Venden carne humana?» «La vendemos, y nadie se ha quejado», dijo Dominga, hablando por primera vez. Su voz era áspera, como piedras frotándose. «El charqui es charqui. Nadie pregunta de dónde viene. Solo lo compran, lo comen y siguen adelante». La revelación cayó sobre Roca como un balde de agua helada. Durante años, los Espíndola habían estado vendiendo carne humana como si fuera de animal. A comerciantes, arrieros, estancieros, viajantes. Todos habían comido sin saberlo. Y los que sospechaban, como el tendero Suárez, nunca se atrevieron a denunciar porque implicaba admitir su propia complicidad. «¿Cuántos?», preguntó Roca. «¿Cuántos mataron?». Jacinto se encogió de hombros. «No llevamos cuenta, 30, 40, tal vez más. Desde 1897, cuando descubrimos que era más fácil así, más barato y más rentable». «¿Por qué?», preguntó Roca, casi suplicando una respuesta que tuviera sentido. «¿Por dinero? ¿Por hambre?». «Porque podemos», respondió Dominga. «Porque nadie nos detiene, porque este desierto se traga los secretos, comisario, y usted acaba de convertirse en uno más». Fue entonces cuando Eusebio dio un paso adelante, con un cuchillo de faenar en la mano. Roca disparó. El estampido del revólver rompió el silencio del desierto. Eusebio cayó hacia atrás, con un agujero en el pecho, tosiendo sangre. Los demás Espíndola se lanzaron hacia adelante. Lo que siguió fue un caos brutal. Ríos disparó 2 veces, alcanzando a Baltasar en el estómago. Chávez hundió su cuchillo en el costado de Isaías, pero Clemente lo golpeó con una piedra en la cabeza, dejándolo inconsciente. Jacinto se abalanzó sobre Roca, pero este le disparó a quemarropa en la cara, volándole media mandíbula. Dominga chilló, un sonido inhumano, de animal herido, y corrió hacia Roca con las manos extendidas como garras. Ríos le disparó en el pecho, pero ella siguió avanzando hasta que una segunda bala le destrozó la garganta. Fermín y Clemente intentaron huir hacia el desierto, pero Roca los persiguió. Clemente tropezó y cayó. Roca lo arrestó. Fermín desapareció en la oscuridad del salar y nunca fue encontrado. Cuando todo terminó, 5 Espíndola estaban muertos: Jacinto, Dominga, Eusebio, Baltasar e Isaías.
Isaías murió desangrado en el suelo del corral. Clemente fue capturado. Chávez tenía el cráneo fracturado pero aún respiraba. Ríos estaba ileso y Roca estaba cubierto de sangre. Pasó el resto de la noche revisando el puesto. Lo que encontró lo perseguiría hasta su muerte. En el pozo había restos humanos arrojados en el agua. Huesos, cráneos, ropa podrida. En el galpón principal, herramientas de despiece idénticas a las usadas en los mataderos. En una caja de madera escondida bajo el piso, encontró documentos, cédulas de identidad, cartas, fotografías, monedas, anillos, todo perteneciente a las víctimas. Y en el diario personal de Dominga, escrito torpemente con ortografía errática, encontró el registro. 43 nombres, 43 hombres asesinados entre 1897 y 1899. Cada uno con fecha, descripción física y anotación de uso. Carne, cuero, grasa, huesos. Un catálogo de horror meticuloso y frío. Roca regresó a Ojo de Agua el 22 de noviembre con el prisionero Clemente Espíndola, los cuerpos de los caídos y una caja llena de evidencias. Esperaba ser recibido como un héroe. En cambio, fue recibido con hostilidad. El juez de paz, Dalmacio Ovejero, se negó a procesar el caso. No hay jurisdicción clara, argumentó. El puesto está en zona limítrofe entre Santiago del Estero y Córdoba. Debería llevarse el caso a la capital provincial. Roca sabía que era una excusa. Ovejero estaba protegiendo su propio pellejo. Si el caso se investigaba a fondo, saldría a la luz el sistema de coimas que había permitido que los Espíndola operaran durante años. Roca insistió. Envió telegramas a Buenos Aires solicitando intervención federal. Envió cartas al gobernador de Santiago del Estero y al de Córdoba, exigiendo justicia. Pero las respuestas fueron lentas, evasivas, burocráticas. Mientras tanto, los rumores empezaron a circular. Los comerciantes de Ojo de Agua, aterrorizados al descubrir que habían vendido carne humana sin saberlo, comenzaron a negar cualquier vínculo con los Espíndola. Ramón Suárez, el tendero, quemó sus libros de contabilidad. Otros destruyeron registros de compra. El miedo a ser cómplices los convirtió en encubridores activos, y luego empezaron las amenazas. Roca recibió una carta anónima en su escritorio, escrita con carbón en papel de estraza. Deje el caso o termine en el salar como los demás. El cabo Ríos fue agredido una noche al salir del comisariato. Le rompieron 3 costillas y le dijeron que se callara si quería volver a ver a su familia. El rastreador Chávez, que había sobrevivido al golpe en la cabeza, desapareció sin dejar rastro una semana después del regreso. Roca estaba solo. El único que podía testificar era Clemente Espíndola, y él se negaba a hablar. Durante 2 semanas, Roca interrogó al prisionero en la celda del comisariato. Clemente era un joven de 19 años, analfabeto, de mirada apagada y modales casi infantiles. No parecía entender la magnitud de lo que su familia había hecho. Respondía con monosílabos, negaba recordar detalles, y cuando Roca le mostraba las evidencias, simplemente desviaba la mirada. ¿Por qué lo hacían?, preguntó Roca una noche cansado, desesperado. Clemente lo miró largamente. ¿Por qué mamá lo decía? ¿Tu madre les ordenaba matar? Ella elegía, ella sabía quién servía. ¿Quién servía para qué? Para comer, para vender. Ella los miraba y sabía. Roca sintió un escalofrío. Dominga Zárate no había sido solo cómplice. Había sido la arquitecta del horror. Ella era quien decidía qué viajantes vivían y cuáles morían. Ella era quien dirigía el despiece, la salazón, la venta. Jacinto era el músculo, pero Dominga era el cerebro. ¿Y ustedes nunca dudaron?, preguntó Roca. Clemente frunció el ceño como si la pregunta no tuviera sentido. ¿Dudar de qué? De matar gente, de vender su carne. Clemente se encogió de hombros. Era trabajo. Esa respuesta, fría, simple, desprovista de humanidad, fue lo que finalmente quebró a Roca. Escribió en su diario esa noche: «He comprendido algo terrible. No son monstruos.
Son humanos que han dejado de serlo. Han vivido tanto tiempo en el desierto, tan alejados de la civilización, que han olvidado las reglas básicas de la convivencia. Para ellos, matar y descuartizar a un hombre no es distinto de faenar una oveja. No hay culpa, no hay remordimiento, porque no hay conciencia de que han hecho algo malo. Y eso es más aterrador que cualquier maldad consciente. A finales de diciembre, finalmente llegó la orden del gobernador. El caso debía cerrarse. La explicación oficial fue que no había suficiente evidencia para proceder con un juicio. Los cuerpos encontrados en el pozo no podían ser identificados. Los documentos hallados eran insuficientes. Las confesiones de Clemente eran inconsistentes. Y sin testigos vivos dispuestos a declarar, el caso se desmoronaba. Roca protestó. Envió cartas furiosas a Buenos Aires, amenazó con renunciar, exigió justicia. Pero el gobierno provincial ya había tomado su decisión. El escándalo debía enterrarse. ¿Por qué? Porque implicaba a demasiadas personas. Si se investigaba a fondo, saldrían a la luz los nombres de los funcionarios que habían recibido coimas, los comerciantes que habían comprado carne humana, los estancieros que habían consumido los productos de los Espíndola. La red de complicidad era demasiado extensa, demasiado profunda. Era más fácil culpar a una familia de campesinos aislados, declararlos locos y olvidar el asunto. En enero de 1900, Clemente Espíndola fue trasladado a un manicomio en Córdoba. Nunca hubo juicio. Murió allí en 1911 de tuberculosis sin haber vuelto a hablar del caso. Roca fue transferido a un puesto administrativo en Buenos Aires. Su carrera nunca se recuperó. Y el puesto de los Espíndola fue quemado hasta los cimientos por orden del gobernador. Las cenizas fueron esparcidas en el salar. Los documentos oficiales fueron destruidos. Los registros del comisariato fueron enviados a un archivo clasificado, donde permanecieron ocultos durante más de 100 años. El silencio sepultó todo, pero el desierto recuerda. La historia de los Espíndola no terminó con su muerte. Terminó con el silencio que siguió. Durante décadas, los habitantes de la región guardaron el secreto, no por lealtad, sino por vergüenza, porque admitir lo que había ocurrido significaba admitir que habían sido cómplices, que habían comido esa carne, que habían ignorado las señales, que habían mirado hacia otro lado mientras 43 hombres eran asesinados y descuartizados a menos de 80 kilómetros de distancia. El puesto fue borrado del mapa. El pozo del diablo fue rellenado. Y las salinas grandes siguieron siendo lo que siempre fueron. Un desierto blanco, silencioso, donde los secretos se hundían bajo la sal. Pero el horror dejó marcas. En 1903, un arriero llamado Marcelo Díaz atravesó las salinas y acampó cerca del lugar donde había estado el puesto de los Espíndola. Esa noche, según su testimonio, escuchó gritos, voces que venían del desierto, suplicando ayuda. Cuando salió de su tienda, no había nadie. Solo el viento y la sal. Díaz huyó al amanecer y nunca volvió a cruzar por esa zona. En 1911, un topógrafo que trabajaba para el gobierno provincial llegó a la misma área para trazar nuevas rutas. Encontró huesos humanos dispersos en un radio de 2 kilómetros alrededor del antiguo puesto. Reportó el hallazgo, pero le ordenaron que lo omitiera del informe final. En 1924, una familia de colonos intentó establecer un puesto cerca del antiguo Pozo del Diablo. Duraron 3 meses. Dijeron que la tierra estaba maldita, que nada crecía, que los animales morían sin razón, que por las noches se escuchaban ruidos que no podían explicar. Se fueron y nunca regresaron. Y luego estaban las historias. Los viejos de la región hablaban en voz baja sobre la familia que vendía viajantes, sobre el campamento de la carne seca, sobre la matriarca de ojos negros que pesaba a los hombres con la mirada. Las historias se transmitían de generación en generación, deformándose con el tiempo, convirtiéndose en leyendas. Pero no eran leyendas, eran memoria.
En 1957, un periodista de Córdoba intentó investigar el caso después de escuchar los rumores. Viajó a Ojo de Agua, entrevistó a ancianos, buscó archivos, pero nadie quiso hablar. Los documentos habían desaparecido, y cuando insistió demasiado, recibió una advertencia clara: deje el pasado donde está. El periodista se fue y publicó un artículo breve, vago, que mencionaba rumores de canibalismo sin entrar en detalles. Nadie le creyó. El caso se hundió más profundo en el olvido, hasta 2007. Ese año, la historiadora Marta Quinteros estaba investigando crímenes olvidados del siglo XIX en el norte argentino, cuando encontró una referencia críptica en los archivos de la Gobernación de Santiago del Estero. Era una nota marginal en un libro de contabilidad de 1900, escrita a lápiz: Caso Espíndola, archivado, no reabrir. Quinteros siguió el rastro. Encontró los registros del comisariato de Ojo de Agua, que habían sido trasladados a un depósito provincial y olvidados. Allí descubrió el diario de Laureano Roca. Tardó 2 años en obtener permiso para publicarlo. Las autoridades provinciales se resistieron, argumentando que era material sensible que podía dañar la imagen de la región. Pero Quinteros presionó. Contactó medios nacionales, amenazó con hacer pública la censura, y finalmente el diario fue desclasificado en 2019. Su publicación causó un impacto moderado en círculos académicos, pero poco más. Porque después de más de un siglo, el caso de los Espíndola ya no era un escándalo. Era solo una curiosidad histórica, una anécdota macabra sobre tiempos bárbaros que quedaron atrás. ¿Pero realmente quedaron atrás? En 2021, un equipo de antropólogos forenses de la Universidad de Córdoba decidió excavar en la zona del antiguo puesto de los Espíndola. Usaron tecnología de radar de penetración terrestre y localizaron varias anomalías bajo el suelo del salar. Excavaron durante 2 semanas. Encontraron restos óseos de al menos 32 individuos. Algunos mostraban marcas de corte consistentes con despiece post-mortem. Otros tenían fracturas perimortem, indicativas de violencia, y varios cráneos presentaban perforaciones que sugerían ejecuciones. El análisis de ADN permitió identificar a 7 de las víctimas mediante descendientes que habían presentado denuncias de desaparición hace más de un siglo. Entre ellos estaba Nicolás Heredia, el arriero que desapareció en mayo de 1898. Su bisnieto, un hombre de 67 años llamado Miguel Heredia, viajó desde Catamarca para estar presente cuando los restos fueron exhumados. En una entrevista posterior dijo: mi familia siempre supo que el abuelo Nicolás no se había perdido en el desierto. Sabían que algo malo le había pasado, pero nunca pudieron probarlo. Nunca hubo justicia, y ahora, más de 100 años después, finalmente sabemos qué le ocurrió. No cierra la herida, pero al menos ya no es un misterio. Los restos fueron enterrados en el cementerio de Ojo de Agua en una ceremonia pequeña, asistida por descendientes de varias víctimas. No hubo discursos políticos ni cobertura mediática masiva, solo silencio. El mismo silencio que había cubierto el caso durante un siglo. Y mientras los ataúdes eran bajados a la tierra, el viento del desierto soplaba desde las salinas grandes, trayendo consigo el olor a sal y a olvido. La historia de la familia Espíndola no es una anomalía, es un recordatorio. En todo el mundo, en todas las épocas, han existido lugares donde la ley no llega. Zonas grises donde la civilización se diluye y los seres humanos regresan a algo más primitivo, más oscuro. El desierto de las Salinas Grandes fue uno de esos lugares. Y los Espíndola fueron lo que ocurre cuando la distancia, la pobreza y la indiferencia estatal se combinan con la capacidad humana para la crueldad. No eran monstruos en el sentido mitológico, no estaban poseídos, no eran psicópatas elaborados de película, eran campesinos analfabetos que descubrieron que podían matar, descuartizar y vender seres humanos sin consecuencias. Y lo hicieron porque era rentable, porque era fácil y porque nadie los detenía. Lo más perturbador no es lo que hicieron,
es que lo hicieron durante años, en plena vista de las autoridades, con la complicidad silenciosa de decenas de personas que prefirieron mirar hacia otro lado. 43 víctimas confirmadas, 37 más sospechadas, 80 hombres que cruzaron el desierto buscando trabajo, fortuna o simplemente sobrevivir, y que terminaron convertidos en charqui, vendido en mercados de Córdoba, La Rioja y Santiago del Estero. ¿Cuántos comieron esa carne sin saberlo? ¿Cuántos comerciantes se enriquecieron con ella? ¿Cuántos funcionarios cerraron los ojos a cambio de monedas? Nunca lo sabremos, porque el silencio fue más poderoso que la justicia. Y ese silencio sigue vigente, en los archivos incompletos, en los testimonios censurados, en los documentos que aún permanecen clasificados, en las familias que nunca supieron qué pasó con sus muertos. El campamento de la carne seca no es solo una historia de terror, es una historia sobre cómo el olvido se convierte en cómplice del horror, y sobre cómo a veces los peores monstruos no vienen del infierno, vienen del desierto. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal. Cada semana investigamos casos reales que fueron ocultados, olvidados o censurados, porque el silencio no puede ser eterno, y la memoria es lo único que nos separa de repetir los errores del pasado.